Le damos la bienvenida a nuestros visitantes, aquellos que están con nosotros por primera vez. Es un gusto que estén con nosotros, conocerles. Y nosotros somos una iglesia que queremos instruir a las personas en la palabra de Dios. Queremos que ustedes aprendan a conocer a Dios y aprendan a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla en muchas porciones, pero es compleja en otras porciones. Y tenemos que aprender a conocer la forma en que Dios se ha revelado. Vimos la historia de Moisés, cómo Dios escogió a este hombre fiel a Dios para rescatar a su pueblo de 400 años de ser esclavos. Grandes enseñanzas para nosotros ahí, de que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, tenemos un Dios a quien le importamos, que podemos clamar a Él, que nos escucha. Y vimos que Dios les dio la orden de construir un tabernáculo, una tienda de reunión con Él, donde se acercaban a Dios por medio de sacrificios, de ofrendas. Y vamos a continuar esta sección en el libro de Levítico, uno de los libros más difíciles de entender de la Biblia. Pero una de las cosas que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo en Levítico 23 era de que guardara ciertos días del año para recordar los actos de provisión, de amor, de salvación de Dios por ellos. Y nosotros somos personas que tendemos a ser personas quejumbrosas. Somos complejos como seres humanos. Es muy fácil que veamos el punto negro en nuestra esposa, en nuestro esposo, en el jefe con el que trabajamos, en el trabajo en el que estamos, y rara vez vemos las cosas buenas o las bendiciones de nuestra vida. Cuando hay una persona, un mesero que nos atiende mal o la comida está mal, somos rápidos para quejarnos. Cuando hay alguien que nos atiende bien, raramente le decimos gracias por su atención, ¿verdad que sí? Y con la esposa y el esposo somos igual. Tendemos a magnificar las cosas malas y pasamos por alto las bendiciones que día a día Dios nos da. Yo creo que Dios quiere que seamos agradecidos con Él, que tengamos un corazón que constantemente celebra lo que Dios ha hecho por nosotros, que celebra que estamos vivos hoy, que tenemos la libertad de acercarnos a Dios, de poder tener familias a quienes amar y con quien tener una relación. Y el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel sobre un día especial, un día separado para Dios, era el guardar el sábado. Y es una predicación que casi no se habla el día de hoy. El Señor dijo, y en eso se basa el detente para descansar en Dios, porque el propósito del sábado era tener un tiempo en medio de la algarabía y el ajetreo del diario vivir. Todos nosotros estamos ocupadísimos, vivimos una rutina, en inglés le llaman the rat race, ¿verdad? Porque cuando ves un hámster, por ejemplo, en Petco, PetSmart, ves que corre y corre en la misma rueda, y corren y corren y corren, y por más que se esfuercen están en el mismo lugar, ¿verdad que sí? Y a veces así es la vida, tenemos sueños que alcanzar y a veces no los alcanzamos, apenas vivimos para sobrevivir, vivimos para poder comer, y así era en la antigüedad, no había comida, dice la Biblia, el que no trabaja que no coma, tenías que salir a cazar conejos, a cazar un venado, a poder sembrar y trabajar la tierra para cosecharla, almacenar el grano. El trabajo y el estrés de todos los días era solo para mantenerte, para vivir y comer. Pero en medio de ese ajetreo Dios quiere, Dios sabe que somos personas que necesitamos descanso físico. Y yo quiero que sepas de que Dios quiere que tú aprendas a descansar en Él en medio de tu ajetreo de tu vida. Mucha gente vive ajetreada y pocas veces se ha detenido a descansar y a pensar que hay un Dios que nos hizo. Pocas veces se ha detenido a pensar que un día vamos a morir y vamos a dar cuenta a Dios de la vida que Él nos ha dado. Dice en Levítico 23:3, dice, trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ¿qué? Ningún trabajo, debes desafanarte de lo que haces todo el tiempo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa donde quiera que vivas. O sea, no solamente era reposar, sino también era una reunión de recordar el amor de Dios, la provisión de Dios, un tiempo para pensar en Dios y no pensar solo en nosotros. Ese día será día de reposo en honor al picnic y al party. No, será un día de reposo en honor a reparar el coche y lavar la casa. No, será un día de reposo en honor ¿a quién? Al Señor. O sea que lo que hagamos en ese día sea algo que honra a Dios y que reconocemos que segundo a segundo
por su gracia vivimos, Él nos da la vida, Él no es el Dios de una religión, Él es el Dios que nos dio vida. Y dice la Biblia que Él da vida a todas las cosas y a cada persona del mundo. Y dice que de una sola sangre hizo al linaje de los hombres a fin de que le busquemos, que le encontremos, aunque sea a tientas en medio de tanta confusión, para que nosotros encontremos propósito en Él, en ese Dios que nos hizo. Y dice la palabra de Dios, este mandato de descansar se basa en el ejemplo de Dios. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. La palabra es yom, puede ser un día de 24 horas, puede ser un periodo de tiempo, hay debate entre los teólogos, pero el punto es de que Dios tomó 6 días o periodos de tiempo para crear todo lo que existe en el mundo, la humanidad, los mares, los cielos, los animales que los habitan. Y dice en Génesis 2:1-13 que así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios ¿qué? Descansó. Ahora, ¿ustedes creen que el Dios Todopoderoso, que hizo el universo, que hizo las galaxias que están a millones de años luz de la Tierra, un universo vasto con más de 100, 200 billones de galaxias en el universo que tienen trillones de estrellas entre todas ellas? ¿Ustedes creen que Dios estaba, qué cansancio, cómo trabajé haciendo a los animales y este hombre, necesito un reposo? Yo creo que Dios no necesitaba descansar porque estaba cansado, porque Él es todopoderoso. Cuando la Biblia habla de descansar, de que Dios reposa, descansa, está hablando de que la presencia de Dios habitó la tierra que Él creó. O sea que Él se sentó a reinar como Dios. Él quería ser Dios de nosotros. En la Biblia nos dice que en el principio Adán y Eva caminaban y escuchaban la voz de Dios y podían tener comunión con Él, pero Dios nos dio libertad. El ser humano mal usó la libertad que Dios le dio, se alejó de Dios y trajo todo tipo de destrucción a esta tierra, bacterias, virus, enfermedades. El corazón del hombre ya nace con el pecado y vemos guerras sangrientas horribles que ahorita el mundo está viviendo a causa de la separación que hay de Dios. Problemas en tu familia, en tu hogar, tu orgullo, tu pecado, tu pecaminosidad, tus tentaciones, porque nacemos con el pecado y necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, su mano, su amor, para que Él cambie nuestro corazón. Y es algo que día a día nos rendimos a Él. Entonces en el libro de Génesis nos muestra que Dios descansó para venir a reinar, pero Él quiere reinar ahora en nuestras vidas para todos aquellos que se arrepienten y le buscan a través de Jesucristo. Ahora, volviendo al tema del descanso, Dios puso este ejemplo mostrando que hubo un día en que Él culminó lo que hizo y dejó de hacer eso. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo en el diario vivir. Generalmente empezamos a trabajar el lunes, trabajamos el martes, miércoles, jueves, viernes y algunos también el sábado y algunos también el domingo, sobre todo entre nuestra cultura hispana, y no estamos tomando un día para cesar de hacer nuestra rutina. El cuarto mandamiento de los 10 mandamientos dice Dios: acuérdate del sábado, del séptimo día de reposo, para consagrarlo. Consagrarlo significa apartarlo en honor de Dios. Dice: trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Lava la ropa, haz tu casa, el aseo, arregla los asuntos que tengas que hacer de documentos, de lo que tú quieras. Dice, pero el séptimo día es reposo, descanso, consagrado, ofrecido al Señor para pensar en Él, hacer lo que le agrada. Dice, no hagas ningún trabajo en ese día. Nosotros como cristianos no guardamos el sábado, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nosotros estamos bajo la gracia de Dios que fue dada en Jesucristo. La relación que tenemos con Dios no es una relación basada en reglas, en prohibiciones. Es una relación basada en amor, en tener intimidad con Dios, llamarle a través de la oración, aprender a confiar en Él, poner nuestras peticiones de oración y ver su mano y sus respuestas en nuestra vida diaria. Pero hay cosas que la palabra de Dios nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro, porque Él nos ama. Pero no es un legalismo basado en reglas, mucho menos reglas externas de que si guardo o no guardo el sábado, Dios me va a aceptar o no me va a aceptar. La Biblia deja claro que Jesús es el cumplimiento de todo lo que Él puso en el Antiguo Testamento para guiar la vida del pueblo de Israel. Y dice el apóstol Pablo en la carta de Gálatas
que si por guardar la ley llegásemos a ser personas justas o agradables ante Dios, entonces por demás vino a morir Jesucristo, porque bastaba con que cada uno de nosotros comenzara a ser bueno y ya Dios nos perdonaría y nos aceptaría. Antes de venir a Jesús, muchos de nosotros pensábamos que por ser buenos, por hacer buenas obras, por dar actos de caridad, por portarte bien, te vas al cielo. Pero la Biblia nos deja claramente en Romanos 3:23, de que todos somos pecadores, todos hemos fallado el estándar de Dios. En nuestra vida hay pecado, hay orgullo, hay maldad, y nadie merece entrar a la presencia de Dios. Es por su gracia, por la muerte de Jesús en nuestro lugar. Nosotros le dimos la espalda a Dios, que nos dio la vida, merecíamos morir, y Jesús llevó en su cruz el pecado de cada uno de nosotros. Entonces es por gracia, por medio de la fe, no por guardar la ley. Pero ¿por qué no guardamos el cuarto mandamiento? Hay una denominación o un grupo, vamos a hacer una pausa breve de este tema del descanso, y hay un grupo en Estados Unidos que se llama la iglesia se llama los Adventistas del Séptimo Día, Seventh Day Adventist Church. ¿Han visto alguna vez el letrero? ¿Sí los han visto? Dice, ¿por qué se llaman Adventistas del Séptimo Día? Bueno, esta organización viene y te dice de que Dios desea que tú y yo guardemos el sábado, porque es el cuarto mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Y cuando hay cristianos que no están firmes en la palabra de Dios o no han aprendido a interpretarla, puedes tú ser confundido y decir, sí es cierto, en mi iglesia siempre guardamos el domingo para venir a adorar a Dios el domingo. ¿Por qué no nos han enseñado que Dios está apasionado, que guardemos el séptimo día para Él, si es el cuarto mandamiento? Y mucha gente es confundida y termina diciendo, estaba equivocada, y termina yéndose a una organización equivocada. Sabemos que la verdad no se encuentra en una iglesia, sino en una relación con Cristo. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La verdad no es una organización, no es una iglesia, es Jesús, Él es Dios. Entonces la gente es confundida. Ustedes saben que una vez al mes yo, como su pastor, me reúno con ustedes a enseñarles visión de la iglesia, cuál es la visión de la iglesia, lo que estamos avanzando. Les doy una clase sobre cómo poder compartir de Cristo, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Preguntas que hay para que la iglesia sea equipada en la sana doctrina. Y voy a empezar a equiparles en las siguientes ocasiones. Los grupos se suspenden esa semana y nos quedamos de ver aquí en la iglesia, allá abajo. La siguiente va a ser el 12 de septiembre. Debería ser me parece que era el 5 de septiembre, pero voy a estar fuera y va a ser el 12 cuando lo vamos a hacer. Y voy a empezar a enseñarles reglas de cómo interpretar la Biblia. Porque lo que es confuso es que mucha gente dice, es que me mostraron en la Biblia. Todas las sectas, falsas doctrinas usan la Biblia, pero el problema es que la usan sacada de contexto, y cuando no conocemos la palabra de Dios es fácil que nos engañen. Por eso es tan importante que nosotros pasemos tiempo cada día en la palabra de Dios, aunque sea un capítulo al día, donde a la vez que Dios te va a hablar a tu vida, que va a moldear tu carácter, tú vas a aprender cuál es la sana doctrina. Y el día que veas algo falso, lo vas a reconocer porque estás familiarizado con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver por qué dicen esto las iglesias adventistas. Las iglesias adventistas dicen, la Biblia habla de guardar el sábado y se menciona más de 170 veces. La palabra domingo viene del día del sol, en inglés es Sunday, ¿verdad? Sun es el sol, day, día, el día del sol. Y esto surgió del paganismo, de la adoración al Dios Sol. Entonces estás mal en tu iglesia reuniéndote el sábado. De hecho, las iglesias adventistas dicen que todos ustedes que están aquí este domingo, incluyéndome yo como pastor, estamos teniendo la marca de la bestia de Apocalipsis, porque mezclamos la verdad con el paganismo, la gran prostituta de Apocalipsis 17, de este simbolismo del libro de Apocalipsis. Dicen que estamos mal, pero yo quiero decirte algo, y quiero que tú como iglesia te equipes a responder cuando te encuentres con personas así. ¿Cómo surgieron los adventistas? Tiempo, una pausa breve, tiempo de entrenar a la iglesia, retarlos pero también entrenarlos. Guillermo Miller fue un granjero de Estados Unidos que amó a Dios, conoció al Señor y empezó a predicar a Cristo. Se hizo pastor laico sin haber estudiado y empezó una congregación.
Entonces él empezó a ver en el libro de Daniel que habla de los tiempos finales, de cuando Cristo iba a ser crucificado, a sumar los días, y dijo, Cristo va a venir en 1843, me parece que era en octubre, no sé si era el 22 de octubre, tiene tiempo que lo estudié, pero sé que era 1843. Total que muchos dijeron, vamos a venir a prepararnos porque Cristo ya viene. Y por cierto, iglesia, tenemos que estar preparados porque Cristo va a venir un día. Y la Biblia dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y problemas. Y vivimos en tiempos difíciles, tenemos que estar preparados si Cristo viniera esta semana. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás amando? ¿O estamos afanados en el mundo, lejos de Dios, no pensando en Dios? Pero bueno, la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Cuando hay alguien que dice, ya, y mira, y el anticristo es Mikhail Gorbachev, o el anticristo es Saddam Hussein, no creas en esas cosas. Nadie sabe el día ni la hora, solamente estate preparado en tu relación con Dios. Bueno, total, de que William Miller dijo que iba a venir Cristo, Cristo no vino. Entonces dijo, me equivoqué por un año en los cálculos, va a ser hasta 1844. Y algunos dijeron, no, pues yo quiero que Dios me encuentre bien. Hija, ¿por qué no vendemos la carreta que tenemos allá afuera y damos el dinero a los pobres? Y algunos hasta vendieron su casa y se quedaron en la calle porque ya Cristo venía, y llegaron a la montaña y pues Cristo no vino, y dijeron, híjoles, ahora cómo le vamos a hacer, ya no tenemos casa, ¿para dónde llegar? Entonces es un balance, ¿verdad? Tenemos que vivir, planear para la eternidad y vivir como si fuera nuestro último día en la tierra, pero también planear como si Dios nos fuera a dejar vivir hasta los 100 años de edad, como la hormiga, trabajar, no ser tacaños, ser generosos, pero también almacenar, pensar, buscar un buen trabajo, prepararnos, equiparnos por si Dios nos permite vivir más tiempo. ¿Sí? Yo creo que eso es importante. William Miller se disculpó y dijo, disculpen, me equivoqué. Pero uno de sus estudiantes, que se llamaba Don Irán Edson, dijo, no, Cristo sí vino, pero espiritualmente. Entró en el lugar santísimo y terminó de efectuar la purificación por nuestros pecados. Eso es mentira. En la cruz Jesús dijo, consumado es, está terminado el propósito por el que vine, murió una vez y para siempre para llevar los pecados de todo el que le clama y se acerca a Él. Entonces llegó otro de esta organización, se llamaba José Bates, y dijo, no, hay que guardar el sábado, las iglesias de hoy están siguiendo al anticristo porque no guardan el sábado. Y terminó de venir Elena White, que dio formación a este grupo de los adventistas del séptimo día. Son muy sanos, no comen puerco, tratan de no comer mucha grasa. Podemos aprender de ellos, ¿verdad? Porque a algunos nos falta cuidarnos más. Pero el problema es que ellos dicen que hay que hacerlo para agradarle a Dios y ser aceptos ante Él, como que es mitad la muerte de Cristo y mitad tu esfuerzo. Y la Biblia dice que por nuestro propio esfuerzo no podemos alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios nos la dio Jesús en su muerte en la cruz. Pero una vez que ya somos de Él, sí hay que procurar serle agradables. Él nos santifica, nos aparta para ser de Él, pero día a día nosotros, en las decisiones diarias que tomamos, nos consagramos para Dios. Cuando decidimos que nuestros ojos no vean ciertas cosas, cuando decidimos de nuestra boca no sacar el coraje y los insultos que queremos sacar, día a día con nuestras acciones obedecemos a Dios. Entonces, ¿por qué guardamos el domingo y no el sábado? ¿Saben por qué? Porque Jesús, que es el centro de toda la Biblia, la revelación de Dios, dio su vida en esa cruz por los pecados de todo aquel que cree en Él. Y Él dejó una tumba vacía, al tercer día venció con poder la muerte. Lo que más tememos tú y yo es que un día vamos a estar en un funeral muertos. Y lo maravilloso de la fe cristiana es saber que Jesús nos da la seguridad de que somos suyos, de que un día vamos a morir y vamos a ir con Él porque Él resucitó. En los 4 evangelios se muestra que Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Qué día es ese? El domingo. Ahora, los cristianos comenzaron a reunirse el domingo. En Hechos 27, el apóstol Pablo se reunía a predicar y tomaba la cena del Señor, recordando la última cena de Cristo. En Hechos 27 se muestra que como acostumbraban a hacerlo, se reunían a alabar a Dios, a estudiar la palabra de Dios. En 1 Corintios 16:2, el apóstol Pablo le dice que cada primer día de la semana que se juntaban, apartaron algo según hubieran prosperado, para apoyar a sus hermanos en Israel que estaban pasando una sequía y una gran hambruna. Pero menciona que era cada primer día que se juntaban, no era el séptimo. En Apocalipsis 1:10 estaba el apóstol Juan de viejito sufriendo por causa de Cristo, exiliado, y dice la Biblia que estaba él en el día del Señor y se le apareció Jesús y le dio la revelación de Apocalipsis. ¿Qué era el día del Señor?
el día que el Señor resucitó y venció la muerte. ¿Qué día es ese? El domingo. Ya en Apocalipsis 1:10 se le conocía como el día del Señor. Domingo viene de la palabra Dominus, no Domino's Pizza, Dominus, que significa día del Señor. Entonces, por eso los cristianos nos juntamos el domingo y no el sábado, porque no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Ya no hay que sacrificar animalitos para ponernos a cuentas con Dios, porque la sangre de Jesús ya fue derramada por nosotros y cambió la manera que Dios se relacionaba con su pueblo. No somos Israel, somos gentiles, gente de todo pueblo, nación y lengua que ha venido a la salvación de Cristo. Por eso no guardamos el sábado. Entonces, en Romanos 14:5-6 había un problema. El problema era que algunos judíos decían, no, pero Dios nos dejó guardar el sábado y es su ley y somos el pueblo de Israel. Y los que no eran judíos decían, pero pues yo no soy judío. Yo he creído que Cristo me amó, que Él vino a morir por mí, por todas las naciones. Yo celebro que Jesús resucitó. Y Pablo dice de que no se peleen por el día, que lo importante es que un día tú y yo los separemos para descansar y para Dios. Dice, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, el domingo, el sábado. Dice, cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Ahora, ¿dijo Dios que no guardemos un día? No, solamente dice, no te pelees si es sábado o domingo, ¿de acuerdo? Que nadie venga a juzgarte, no estás guardando el sábado, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, pero Dios todavía aún así quiere iglesia, y eso nos cuesta tanto trabajo en la cultura en que vivimos porque se inventó la luz eléctrica. Antes la luz era el sol, se metía y pues todos van para la cama a las 8 de la noche, 7 de la noche, y a las 5 o 6 de la mañana ya sale el solecito, se oye, ya pitó el gallo, pitó la alarma y se levanta todo el mundo. Ahora tenemos luz eléctrica, podemos apagarla, prenderla y a veces se nos va el tiempo, 12, 1, 2 de la mañana y nos vamos a dormir bien tarde y tenemos que levantarnos bien temprano. Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar y nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Quiero terminar lo de por qué no guardamos el sábado con esto. Este solo versículo bastaría para que no existieran las iglesias adventistas del séptimo día, que están establecidas en una crítica al resto de la cristiandad que no guardamos el sábado. El apóstol Pablo les dice a los colosenses que nadie los critique por lo que comen o beben. No está hablando de que no te critiquen si te echas un tequila. Sí, eso es diferente si te empiezas a emborrachar, y la Biblia dice que no nos emborrachemos, que no demos pie a la carne, etcétera, cosas que van a ser destructivas. No, está hablando de comida como el puerco. Está hablando de cosas que Dios había prohibido en el Antiguo Testamento a Israel por su salubridad, que nosotros ahora no somos aceptables a Dios por lo que comemos o bebemos, sino por nuestro corazón que se rinde a lo que Jesús ya hizo en la cruz por nosotros. Entonces dice, o por cuestiones como los días de fiesta, que si, no está hablando tampoco que si te vas a una fiesta a bailar, no, está hablando los días de fiesta, como guardar el día de la Pascua, el día del... Vamos a verlos en la siguiente semana, los días que Dios dijo que guardáramos para Él. Pero dice lunas nuevas, ¿o qué? O sábados, días de reposo. ¿Qué dice? Que nadie nos juzgue o nos critique si lo guardamos o no. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad de todo es Cristo. Esta palabra nos dice que nadie nos juzgue, que no importa si te juntas el sábado o no. Entonces yo quiero primero que nada decirte que el descanso físico es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nada más no se me vaya a dormir en el mensaje. El descanso físico es necesario. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés de que hay tiempo para todo. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Dice la Biblia que hay tiempo para plantar, tiempo para recoger, tiempo para nacer y tiempo para morir, un día que vamos a morir. Pero también hay tiempo para trabajar y estar ocupados mentalmente, y hay tiempo para recargar pilas, sentarte, irte a dormir y descansar. Entonces, dice la palabra, quisiera compartir esto. ¿Cuántos conocen ustedes este comercial famoso de Snickers? Sí, Snickers es un chocolate
de cacahuate con caramelo, y ya me parece comercial, lo voy a antojar, relleno de malvavisco, no, es un chocolate, y hay un anuncio famoso que dice "You are not you when you're hungry", ¿sí? No eres tú cuando tienes hambre. Y está viendo unos muchachos jugando fútbol americano y ves a la viejita Betty White, ¿no? Algo así, una super viejita jugando fútbol americano, y tú dices, ay Dios mío, la van a tronar los huesos. ¿Qué hace esta viejita jugando fútbol americano? Y dice, ¿tienes hambre? Sí, dice la viejita, y se come un Snickers, y ya se ve que es un hombre que parecía viejita porque no había comido su Snickers. Bueno, quiero que sepas que tampoco eres tú cuando no descansas. No eres tú cuando tienes hambre, tampoco cuando estás cansado. ¿Lo ha notado o no? Hay días que usted parece... ¿Qué apodo le ponemos? Si usted es hombre, el ogro. Si es que comió gallo, dicen por ahí. Y si es mujer, parece que Doña Pelos, o no sé, ¿verdad? O Doña Florinda, no sé. Entonces, somos más, cuando no descansamos bien, somos más propensos, número uno, a sobrecomer. Como nuestro cuerpo necesita recargar pilas, no se la dimos con el sueño, lo que hacemos es que we have cravings, como dicen en inglés, tenemos antojos de comer grasa, dulces, cosa que no debemos, y engordamos, y estamos en un ciclo vicioso por no poder dormir bien. También somos propensos a la impaciencia, al enojo, a la depresión. Esto es una parte importante de la vida cristiana, porque tú y yo necesitamos pasar tiempo con Dios, leer su palabra, día a día, venir a la iglesia cada domingo para ajustar nuestro corazón con el corazón de Dios. Pero también, si no estamos durmiendo bien, también si no estamos comiendo bien, tendemos a estar de mal humor porque nuestro cuerpo está desbalanceado, nuestro cuerpo anda loco. Y muchas veces necesitamos ese descanso para pensar bien. Cuando estamos cansados somos más propensos a caer en el pecado como un escape. Muchos hombres buscan salidas como el alcohol, porque andan cansados, andan con problemas y no saben qué hacer, y se van a comprar una cerveza y terminan emborrachados y vuelven a caer en lo que antes hacían. Algunos son más propensos a caer en pecados sexuales, a caer en sobrecomer, como dijimos, porque buscamos nuestra dosis de endorfinas, la hormona que te hace sentirte bien, porque te sientes de la patada físicamente porque no has descansado bien. Entonces es importante que Dios le dio a Israel este mandamiento y que debemos prestar atención, porque Dios también quiere que no abusemos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu de Dios. Dios habita en nosotros y Dios quiere que cuidemos el cuerpo que Él nos dio. Cuando estamos cansados somos más propensos a tomar malas decisiones. No pensamos bien lo que hacemos. Mucha gente que se ha peleado con su esposa, con su esposo, divorciados, porque están en una vida de estrés constante, de falta de sueño constante, y es un punto a considerar. Lo más importante, sí, es el corazón, es renovar nuestra mente, como dice la Biblia, no amoldear nuestra manera de pensar como piensa el mundo sin Dios, sino ser transformados por el poder de Dios y su palabra, y empezar a pensar como Dios quiere que pensemos. Pero también es importante descansar lo necesario en nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que quiero que sepas de que Dios puso el sábado, porque Dios quiere que descanses lo suficiente. Es increíble que entre nuestro pueblo hispano, yo conozco personas que trabajan todos los días. No hay un día que no trabajen. Y esto es algo para considerar para nosotros, de decir, si yo no pongo límites, mi patrón o la gente que me llama para que yo le haga trabajos, van a consumir mi vida y mi tiempo. Yo tengo que poner límites y cuidar este día, y que haya un día en mi vida que yo descanse. Pero dices, pero hermano, vivimos al día económicamente. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar las cuentas, para pagar las deudas, para pagar los biles, como decimos aquí? Que no es correcto decir biles, porque eso es bills en inglés, ¿verdad? Pero aquí ya lo pocheamos todo y mezclamos todo al vivir en este país. Entonces dice, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 16, 25 al 26. El sábado es el día de descanso, dedicado al Señor. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo que recoger.
¿Y con qué vamos a comer? ¿Cuál es la respuesta? Con lo que almacenaron en los otros 6 días, guardaron algo y desde un día anterior prepararon la comida para el 7º día que iban a comer. Así eran los judíos. No estoy hablando de llevarlo a un extremo. En una ocasión, en Marcos 2:7 me parece, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y tenían hambre, iban caminando por los campos y los discípulos al ir caminando arrancaron unas espigas y llegaron los fariseos y dijeron: mira, tus discípulos quebrantan el día de reposo. Y Jesús les dijo a ellos, también lo criticaron a Jesús por sanar a un hombre el día del reposo, y Jesús les llamó hipócritas y dijo que el día de reposo no se había hecho, el hombre no se había hecho para el día de reposo, sino el día de reposo se hizo para el hombre, a fin de que el hombre descanse y piense en Dios en ese día. O sea, no se trata de un legalismo, pero el día de hoy es un recordatorio a ti y a mí, que si estamos sobrecargados en nuestro trabajo, Dios quiere que te la lleves más despacio. Dios quiere que tomes un día de descanso. Debemos confiar que Dios nos sostendrá, que Dios nos proveerá. Yo quiero decirte que en la Biblia hay mandatos que Dios nos da que cuestan trabajo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a mi esposa cuando estamos peleando? La mujer dice: ¿cómo voy a respetar a este hombre cuando no merece respeto? Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios de alguna forma acomoda las cosas y siempre hay bendición cuando le obedecemos a Él. Yo te aseguro que si tú te organizas en un plan, trabajas todos los días y dices: voy a haber un día que no voy a trabajar, a lo mejor tengo que meterle una horita extra aquí o dejar esto y poner mi negocio, yo no sé, yo te aseguro que Dios va a abrir las puertas de bendición si tomas un día para descansar. Es importante hacer tiempo para lo que importa. La vida es corta, como decía, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo la cura, ¿verdad? El hermano Hart me pasó ese dicho tan bonito. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. ¿Sí? La vida es corta, no perdamos las oportunidades que Dios nos da para pasar el tiempo con la gente que amamos. Al morir no vamos a pensar: ¿cómo no pasamos más tiempo trabajando? De veras, hombre, ¿cómo no me salió una chamba de mecánica o de cortar pasto? O ¿cómo no me pidió el patrón pasar más horas de trabajo? No vamos a pensar en eso, ni en el dinero. Vamos a pensar: Señor, amo a mi esposa, amo a mi hija, amo a mis hijos. Señor, hijos, los amo. Gracias a Dios por la vida, esta corta vida que me permitió estar al lado de ustedes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a pensar. Entonces debemos apartar tiempo. Hemos visto, mi esposa y yo, muchos matrimonios que vienen con problemas cuando les damos consejería y le preguntamos: ¿y cómo están últimamente? Dicen: no, pues yo trabajo, ella cuida a los niños y luego cuando yo regreso, ella se va a trabajar y yo me quedo cuidando a los niños. Pues con razón vienen con problemotas matrimoniales. No tienen tiempo para ellos, están estresados y luego con los niños uno se superestresa, que cambiar el pañal, que rompieron algo, que no se están quietos. Entonces no hay tiempo para la familia. Es importante hacer ese tiempo de que juntos descansen. A veces la mujer va a tener que dejar el trabajo, no siempre. Espero que no sea el hombre, ¿verdad? En Isaías 58:13 dice la palabra de Dios: no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera ese día como día de alegría. No dice que es como un día para estar aburrido. Es como un día para pensar en Dios, para pensar hacer algo con tu familia, para pensar venir a adorar a Dios los domingos. Mucha gente dice: ¿por qué no fue a la iglesia? Ay, hermanos, que tenía mucha ropa que lavar. ¿Y Dios qué lugar ocupa en tu vida? ¿A poco si cuando estabas soltero ibas a salir con la mujer de tus sueños? ¿O tú tu mujer con el hombre de tus sueños dirías: ay, no puedo salir contigo porque tengo mucha ropa que lavar? No, a ver cómo te las averiguas, pero el domingo, el día estarías lista, porque donde está tu corazón, ahí el interés tiene pies. Si Dios es importante para ti, vas a hacer tiempo para Dios. Hay gente que viene a 50 minutos de aquí para venir aquí el domingo. Dios los bendiga a ustedes que vienen desde lejos, porque están haciendo tiempo para lo que les importa. Y Dios les va a hablar a su corazón y Dios va a bendecir tu vida, porque semana a semana vas a ser moldeado por la palabra de Dios. Amén. Bueno, por último, detente para descansar en Dios. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Número 1, porque nuestro cuerpo físico necesita descanso y recargar pilas.
Número 2, ¿por qué necesitamos guardar el sábado? Necesitamos guardar el sábado como un tiempo en el que confiamos en la provisión de Dios y ponemos lo más importante en orden en nuestra vida. Tiempo para Dios y nuestra familia, pero también el tercer lugar es eso, el tiempo para Dios. A veces en el ajetreo de la vida no pensamos en Dios. Estamos pensando en nuestros problemas, ni podemos dormir, dando vueltas en la cama, por problemas con la esposa, el esposo, por las deudas. Y necesitamos tomar un tiempo para decir: Señor, te necesito. Señor, ayúdame a ver mis bendiciones. Señor, no el punto negro de la vida, sino las cosas buenas que tú me permites estar vivo hoy, tener a mi familia. Señor, perdóname que estoy desperdiciando a mi familia aquí peleando como tonto, en vez de ser humilde y buscar las paces y que juntos te busquemos como familia. Es un tiempo para descansar en Dios. En Levítico 23:3 dice que era un día en honor del Señor. También la palabra de Dios nos dice en Éxodo 29:9-10 que era un día consagrado al Señor. ¿Cuántos de ustedes consagran un día a Dios? Aquí están la mayoría de ustedes. Dios les bendiga. Hagan de eso un hábito sano en su vida, de buscar de Dios cada semana. Aparten ese día. Jesús resucitó por ustedes para que lo amen, lo busquen, para Él llenar las necesidades de nuestro corazón. Cristo mismo hizo tiempo para descansar. Estuvo sanando enfermos, predicando el Evangelio, haciendo milagros. Y dice la Biblia en Marcos 6:31-32 que Jesús les dijo a los discípulos: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Y es lo malo con el ritmo de vida que vivimos, que no hay tranquilidad. Es un ajetreo constante. Entonces dice la palabra de Dios de que iban y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Yo quiero decirte algo. Algunos de ustedes están tan ocupados en su tiempo, ¿sabes por qué? Por tu propia culpa. Porque no has aprendido a poner límites en tu vida. Límites significa que sabes lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, lo que está permitido y lo que no está permitido. Porque algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo decir no. N-O, no puedo. Disculpa, ahora no puedo, pero voy a poder en 2 semanas. Y a veces si estás trabajando, a lo mejor, no sé, cortando pasto o en construcción, te llamas: ¿puedes venir tal día? Y ya está. No, nos cuesta decir no, ¿verdad? Ya estamos. Y nos llaman otra vez, pues, ya estamos. Y el hogar desintegrándose, no teníamos tiempo para Dios, estamos de mal humor, estamos cansados, porque no hemos aprendido a decir no. Déjame decirte que yo pongo mi celular en no sonar cada noche. Porque a veces me duermo tarde, preparando mensajes, preparando estudios bíblicos. Me he dormido a las 2 de la mañana, estoy mal, necesito trabajar en eso. Pero trato de irme a dormir a las 12. Tengo un horario diferente porque yo voy a trabajar en la noche. La gente sale a su trabajo y yo tengo mis juntas de consejería matrimonial, de liderazgo, de juntarme con gente. Cuando ellos llegan, que es a las 7, ya estoy de 7 a 10 con ellos, llego a la casa, no estoy pensando en irme a dormir, mi mente está pensando en los problemas, las situaciones, y me pongo a escribir, a trabajar. Tengo otro horario diferente, siendo pastor, trabajo mucho, todo el tiempo estoy pensando en el ministerio, me levanto y me acuesto pensando en el ministerio, y me cuesta trabajo. Este mensaje es para mí también, me cuesta trabajo poner esos límites. Y una de las cosas que hago es que bajo el celular, porque a veces me llamaban a las 6:30, 7 de la mañana: pastor, ¿cómo está? Y ya no me dormí, y estaba yendo en el día como me acosté a las 2, me levantaron a las 6:30, ando como, ¿cómo le llaman eso? No sé, buitre, búho, ¿verdad? Con los ojos negros, así, ¿verdad? ¿Cómo estuvo esa? Se dice de que le regalaron a un niño, no, dicen que era un gallego, en México tiene mala fama, espero que nadie sea de España aquí. Le regalaron un búho. Entonces le dijeron que era un periquito. Y pagó mucho dinero por este periquito, pero era un búho común. Y se lo regalaron y lo tenía en la jaulita y le decía: a ver, repite después de mí: hola, hola, hola. Y no repetía nada. Pero pasó mucho tiempo y le pregunté: ¿ya aprendió a hablar tu perico? No, pues todavía no aprende. Y le preguntan después de un tiempo: oye, ¿ya ha aprendido? Dice: pues mira, que tengo 6 meses enseñándole. Así como aprender, no ha aprendido. Pero si vieras qué atención me pone. El buote, ¿no? Pero algunos tenemos los ojos como búho. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él sabía cuando era tiempo para sanar y trabajar, y cuando era tiempo para decir: no puedo.
Y a veces tú dices, mi amor, vamos el viernes, salimos como familia. Sí, vamos a salir, claro que sí. La esposa se emociona, lista a los niños y de repente, ¿puede venir aquí? Hay un carro que tiene problemas de mecánica. ¿Sabe qué? Discúlpeme, tengo una cita con mi esposa donde yo le prometí que no iba a ir, pero mire, el lunes puedo ir, o ¿sabe qué? Puedo hasta el jueves de la otra semana. ¿Eso qué significa? Estás protegiendo a tu familia, poniendo límites. Entonces hay que aprender a descansar, pero también Jesús puso tiempo para descansar, porque sabía que los discípulos necesitaban tiempo para enfocarse en Dios. ¿Cuántos de ustedes sirven a Dios en un ministerio en la iglesia? Levante la mano. Ok, qué bonito que hay mucha gente, y los que no ven, muchos están allá con los niños cuidándolos, pero quiero decirte que si servimos a Dios, a veces podemos, dice que nos ocupamos tanto de la obra de Dios que nos podemos olvidar del Señor de la obra. Tenemos que nunca olvidar que lo primordial es amar a Jesús, amar a los demás, tener una relación con Cristo que es real y tener ese tiempo para reenfocarnos en Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido un día en el que se van y dicen, me voy a ir solito, solita, a la montaña o a orillas de la playa, voy a llevar mi Biblia, mi libreta de apuntes y voy a ir a orar y a escuchar lo que Dios me dice sobre una necesidad que tengo? ¿Cuántos hemos apartado ese tiempo? Podemos aprender a hacerlo. ¿No te gustaría? Algunos han salido en un date con su esposa, o en un date con su hija, o en un date con alguno de tus hijos, que sales a jugar y apartas ese tiempo para pasar tiempo con tu esposa, con tu hijo. ¿Cuántos de nosotros hemos separado un tiempo para pasar tiempo con Dios? Qué bonito sería, ¿verdad? Empezar a incorporar eso en nuestra vida, decir, voy a pasar tiempo con Dios. Yo y Dios. Y es más, me puedo llevar mi cafecito, mi tecito, tiempo para orar, tiempo con la Biblia, a buscar del Señor. Bueno, es importante reenfocarnos en Dios. Jesús tomó tiempo para descansar en el Padre. La Biblia dice que muy de mañana él acostumbraba a ir a orar. ¿Cuántos de ustedes acostumbran levantarse y orar? O antes de acostarse, escuchan la Biblia en audiobiblia, o la leen y meditan en el Señor y oran. Necesitamos ese tiempo porque estamos tan ocupados y necesitamos descansar la mente. Muchos de nosotros, y yo ahí a veces me incluyo también porque uso mucho la computadora para trabajar en la preparación de mensajes, cuando me junto con los líderes, algunos necesitamos un descanso tecnológico. Está toda la familia en la sala y todos, ¿qué haces aquí, Candy Crush? Y tú aquí viendo la novela, y tú aquí chateando y texteando, y todo el mundo ocupadísimo con otras personas que se encuentran a 2,000, 5,000 kilómetros de distancia, y la persona que tienes al lado no pasas tiempo con ellos, ¿verdad? Es un tiempo que necesitamos tener cuidado, que a veces si tu esposa te dice ya deja eso, o tu esposo ya deja eso, a veces me sale, perdón mi amor, lo voy a guardar, aquí vamos a platicar, ¿sí? Entonces necesitamos ese tiempo. Dios dijo en Éxodo 33:14 a Moisés de que su presencia iría con ellos y nos daría descanso. Algunos de ustedes dicen, hermano, batallo para dormir, tengo insomnio. Puede ser que tomas mucho café. Puede ser que te tomaste tu Coca-Cola con tus tacos a las 7, 8 de la noche y no te puedes dormir. Puede ser que tienes un problema de la tiroides. A mi esposa, pobrecita, le pasó eso. Tenía pastillas, le estaba dando de más miligramos. Y pobrecita, que no podía dormir y le cambiaba su estado de ánimo. Luchó tanto con eso hasta que, gracias a Dios, le dio en el clavo que era eso. Averigua por qué no puedes dormir con tu insomnio. Pero si son cargas, son problemas, a veces le estamos dando vueltas. Mejor ora, llora delante de Dios, déjenselas a Él y vete a dormir como un bebé. Dice la Biblia, antes en Salmo 4:8, léalo conmigo. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Repítalo conmigo. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando tu niño o tu niña tenga miedo de ir a dormir la próxima vez, léele este versículo y ora con él y con ella. Cuando tú tengas miedo con tus problemas, recuerda, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, y vete a dormir, descansa, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes dicen, es que no tengo descanso porque tengo tantos problemas y cargas. Mira lo que dice la Biblia: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas. ¿Y qué dice Jesús? Yo les daré descanso. Busca a Jesús, no la religión, busca a Dios. Ve delante de su presencia, cualquiera que sea el problema que tienes, y tráeselo al Señor.
Y dice la Biblia, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. ¿Sabe lo que es el yugo? Antes iba un toro experimentado para arar, al lado ponían otro toro o torito, iban juntos amarrados del cuello, y al este toro avanzar le ayudaba al otro a aprender el ritmo de arar el campo. Jesús dice que tú y yo tenemos que quebrantar el orgullo, nos pongamos bajo el yugo de Jesús, a un lado de Jesús, y sigamos sus pisadas. Y dice la Biblia que el caminar con Jesús, el obedecer su palabra, el buscarle de corazón, dice la Biblia, que es algo ligero. Seguir a Jesús no siempre es fácil, pero es mucho más fácil que no seguirlo. ¿Cómo está tu vida ahora que te volviste a Cristo? ¿Cómo era tu vida antes? Pleitos, problemas, iban a dejar, infidelidades. ¿Qué diferencia ha hecho Jesús? Toda la diferencia del mundo. ¿Amén? De verdad que sí lo ha hecho. Entonces por eso ponte, obedece a Dios, descansa en Él, no te vayas al mundo, al pecado, aprende a descansar en Dios. En resumen, lo que hoy vimos es lo siguiente. Número 1, descansa tu cuerpo. Desarrolla buenos hábitos para ir a dormir, cuídate de la cafeína, lo que sea que a algunos no les hace nada, pero si ese es tu problema, cuídate. Toma un día libre por semana para dedicárselo a Dios y a tu familia. Toma vacaciones si no las has tomado, porque tu cuerpo necesita descansar. Aprende a decirle no al patrón, y si en tu trabajo no te dan chance, órale a Dios y Dios va a abrir otro trabajo. Toma vacaciones de tu celular, iPad o computadora cuando lo necesites. Número 2, confía en la provisión de Dios. Más vale tu tiempo con tu esposa y tus hijos en la iglesia buscando de Dios que mucho dinero y la familia destruida sin Dios. Tercer lugar y último, aparta tiempo para descansar en Dios, aparta tiempo para orar, aparta tiempo para dejar tus cargas en Él. Si estás cargado, aprende a descansar en Él. ¿Creen que es un tema relevante para nosotros? ¿Sí? Mi pregunta para cerrar en oración es: ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? ¿En qué área te habló Dios? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? No es solo para entretenerte y que digas qué bueno estuvo y que todo continúe igual. Es que tú le digas: Señor, si algo hablaste en mi vida, que estoy de mal humor porque como estoy ajetreado, Señor, no he descansado en ti, no te he buscado, Señor, necesito ser más intencional en pasar tiempo en tu palabra, en pasar un tiempo contigo, en pasar tiempo con mi esposa, con mis hijos. Señor, ¿qué te habló Dios? ¿Qué vas a hacer al respecto? Dice la palabra de Dios: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. Si haces de Dios tu descanso, vas a tener una larga vida con salud física, emocional y espiritual, y todo lo que hagas prosperarás porque estás anclado en el Señor, descansando en Él. Ese es mi reto para ti: descansa en Dios. Vamos a orar.